Dan balance de incendio en plataforma de Pemex. El lamentable fallecimiento. Al fin llegan policías a Cualcomán y pobladores atacaron cuartel del ejército. Bienvenidos al Caporal del 23 de agosto. ¡Comenzamos! Primer acto. Delincuentes asaltaron a un diputado en el estado de Guanajuato. Segundo acto. Las autoridades informan en cuestión de horas que recuperaron los 2 vehículos que le robaron al diputado y que ya hay un detenido. ¿Cómo se llamó esta obra? Esta obra ocurrió y la informó el mismo diputado. El diputado local de Movimiento Ciudadano, Jaime Hernández Centeno, de Movimiento Ciudadano, dio a conocer esta publicación que estás viendo en pantalla a través de sus cuentas de redes sociales. Él también fue alcalde de Apaseo el Alto. Aseguró, estás viendo de hecho en específico la publicación de Facebook, aseguró que él estaba de paseo con su familia en una presa en Apaseo el Alto cuando fue interceptado por hombres armados a bordo de una camioneta. Aseguró que le robaron un vehículo tipo Razor, una cuatrimoto. Durante este asalto, el diputado resultó herido de bala en la pierna, por lo que fue hospitalizado, fue llevado a un hospital de León, Guanajuato. En cuestión de horas, las autoridades del estado de Guanajuato informaron lo que ves en pantalla. Recuperaron los vehículos robados y hay un detenido, uno de 19 años de edad. El diputado en redes sociales agradeció al gobernador y al fiscal del estado, Carlos Amarripa, la inmediata resolución de este acto delictivo y al secretario también de salud le agradeció por la atención médica recibida. ¿Quién fuera diputado para recibir justicia de una manera tan expedita como la que tuvo el emesista en Guanajuato? Finalmente, hay balance del incendio de la plataforma de Pemex EQUA2, una plataforma que se incendió ayer frente al estado de Campeche. El director de Pemex, Octavio Romero, informó que por la atención de este problema van a ser cerrados 125 pozos, lo cual tendrá un costo de $24.9 millones diarios. Los trabajos pueden tardar horas o incluso pueden tardar también días. Dijo que el incendio no fue producto de falta de inversión en mantenimiento, por lo que siguen las investigaciones para saber qué provocó este incendio. Aunque en la conferencia matutina de hoy, de este lunes 23 de agosto, Octavio Romero, el director de Pemex, dijo que había un fallecido. Posteriormente ofreció otra conferencia de prensa en donde actualizó la cifra. Dijo que son 5 los fallecidos por este hecho, 6 los trabajadores lesionados y hay 2 desaparecidos. Donde se reportó como consecuencia el lamentable fallecimiento de 5 personas, 6 lesionados y 2 desaparecidos. Los 6 lesionados se encuentran siendo atendidos en hospitales. Uno de ellos se encuentra en estado grave y los demás se encuentran en recuperación. ¿Recuerdas este video que te traje el pasado 12 de agosto? Estás viendo en pantalla la imagen miniatura de este tema de pobladores que decidieron huir de Cualcomán, dejar sus casas debido al aumento de la inseguridad. Es más, esto es un poquito de lo que te mostré. Estás viendo en pantalla justo a pobladores yéndose de Cualcomán a pie debido a que les destrozaron una carretera de acceso a Cualcomán. Se fueron porque también llegaron camiones blindados, los llamados monstruos usados por la delincuencia organizada, debido a que han detectado un incremento en ejecuciones, en delitos de alto impacto. Todo esto presumiblemente por el cártel Jalisco Nueva Generación. En respuesta,
El gobernador Silvano Aureoles, una vez que se registró este éxodo, el gobernador minimizó los hechos de inseguridad y dijo que el único registro que tenían era de balazos de un cerro a otro. Vaya, conflictos entre los mismos pobladores, pero no era para tanto la inseguridad que se está viviendo en Cualcomán. Esto es lo que dijo el pasado 16 de agosto. Pero en realidad en los hechos son una disputa ahí que de repente se viraliza, digamos, el dato, porque ni siquiera hay, digamos, la violencia que pudiésemos imaginarnos. Son intercambio de disparos de un cerro a otro, pero obviamente la gente que vive en las comunidades de ese rumbo, pues tiene temor, tiene miedo. Sin embargo, ahí estamos de manera permanente con la Policía Estatal y coordinados con la Defensa para brindarle el auxilio a la población. A poco más de 10 días de que empezó el éxodo de habitantes, el gobierno del estado finalmente comenzó a reparar, a rehabilitar la carretera trozada. Habitantes aseguran que la violencia en la zona empezó a incrementar a partir del pasado 5 de agosto y que suman alrededor de 1,000 personas las que han huido de Cualcomán. Han visto patrullajes de policías, pero solamente en la cabecera municipal. Patrullajes que han servido, aseguran habitantes, a inhibir los actos delictivos, pero no así en los poblados que rodean la cabecera municipal. El gobernador Silvano Aureoles estuvo en Cualcomán el pasado viernes, llegó en helicóptero, como lo hizo en aquella ocasión en Aguililla, debido pues a que la carretera está trozada, y en la visita fue cuando acordó la rehabilitación de la carretera de acceso a Cualcomán. En tanto, esto que estás viendo en pantalla son los trabajos de rehabilitación, ante lo que los habitantes se preguntan: ¿cuánto tiempo van a tardar estos trabajos de rehabilitación y van a garantizar las autoridades que la carretera funcione? Recordemos el caso de Aguililla, otro municipio de Michoacán, sufre también de rotura de la carretera de Aguililla a Patzingán desde hace ya aproximadamente medio año, y aunque autoridades aseguran que van a garantizar que va a estar abierta, bueno, se trata de actos de delincuentes, el impedir el libre tránsito hacia Aguililla. Y mientras esto ocurre en Cualcomán, me voy a quedar precisamente en Aguililla, el cual es el tema principal de este video. En Aguililla, que ya llevan más tiempo con este tipo de problemas, la desesperación de los habitantes sigue subiendo de tono. El pasado 2 de julio, pobladores de Aguililla atacaron el cuartel militar que se encuentra asentado en la zona. En aquella ocasión acusaron al ejército de no actuar ante la presencia del crimen organizado, de no actuar ante los enfrentamientos que están habiendo en la zona, para exigirle a los soldados a que salgan a disuadir a los delincuentes, a calmar la ola de violencia. Pues los pobladores decidieron atacar el cuartel militar, destruyeron la entrada del cuartel, apedrearon desde el cerro e incluso también les destruyeron en el helipuerto, en donde llegan helicópteros del ejército con víveres para los soldados asentados en este cuartel militar. ¿Qué pedo? Están allá arriba echándole piedras. De allá arriba le están echando piedras. Hay que dedicar las granadas, no, pendejo, no hace nada. Hijos de perro. Estas imágenes que acabas de ver son de lo ocurrido el 2 de julio. Te traje un video sobre este hecho en específico. Te voy a dejar el link en la descripción de esta transmisión, así como una tarjeta aquí, por si lo quieres ver a detalle.
Bueno, de julio a la fecha, las rencillas han permanecido en Aguililla entre pobladores con el ejército y permanecen las acusaciones de que el ejército es cómplice con los delincuentes con su inacción, con el hecho de no salir a hacer los operativos según las acusaciones de los habitantes. La noche del pasado 21 de agosto, hace apenas 2 días, el pasado sábado, fue el episodio más reciente de ataques de los pobladores al ejército. Ahora acusan al ejército de no hacer lo necesario para garantizar el acceso, el ingreso de víveres, principalmente de alimentos, a Aguililla, que se encuentra cercado, se encuentra en medio de una disputa por el cártel Jalisco Nueva Generación y también por Cárteles Unidos. Aseguran habitantes que actualmente solamente abre el 5% de las tiendas y que los artículos de primera necesidad, principalmente alimentos, se han encarecido 50% debido a que pues es difícil llegar a la zona ante la inseguridad que viven. Los pobladores nuevamente destruyeron la puerta del cuartel, atacaron con piedras, con cuetones, incluso con bombas Molotov. Te comparto videos de lo ocurrido el pasado sábado en este cuartel, afuera del cuartel, de las agresiones de los habitantes hacia las instalaciones del cuartel. Y nos vemos al rato, 11:30, aquí en este canal con mucha más información. Está pendiente, por cierto, antes de mostrarte los videos, tengo pendiente platicarte del tema de la investigación en contra de Ricardo Anaya. Todo lo que rodea en torno de Ricardo Anaya. Esto lo estaremos viendo en Twitch, terminada la segunda transmisión en YouTube en este canal. Así que nos vemos aquí 11:30 de la noche y posteriormente nos vemos en Twitch. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Veamos los videos. ¡Su puta madre! ¡Cállese los 5 perros! ¡Tírele, puto! ¡Quema el puto! ¡Órale, puto! ¡Órale, puto!